¿Su nombre es Merakio? No. ¿Ha deseado usted cometer un delito? Sí. ¿Se toma usted demasiadas selfies? Sí. ¿Alguna vez usted le ha mentido a una pareja para ocultar algo? Sí. ¿Ve usted los videos de Pilo? Sí. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Sí. ¿Le han propuesto a usted algún canje descarado que le haya dado vergüenza realizar? Sí. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Sí. ¿Le ha mentido usted a Karen sobre el sabor de la comida que ella preparó? No. ¿Le ha robado usted algo de valor a alguien? Sí. ¿Alguna vez ha regalado usted un regalo que le hayan hecho? Sí. ¿A usted le gustaría que Toti sea youtuber? No. ¿Alguna vez tomó algo prestado que nunca devolvió? No. ¿Alguna vez usted se ha orinado en la ropa? No. ¿Ha encubierto usted a algún compañero que estuviera haciendo algo indebido? Sí. ¿Podría estar 24 horas sin su celular? Sí. Casi explota la última. Yo no me podía reír, boludo. Bueno, ¿vamos con la primera? Vamos a la primera. Yo te pregunté, ¿su nombre es Merakio? Sí. ¿Vos qué me contestaste? Yo te dije que no porque ahí no sabía qué contestar, porque yo en realidad es mi nombre artístico. Bien, bueno, fue sorpresa. Fue sorpresa. ¡Ey! Fue sí, re. Fue la primera pregunta. ¿Ha deseado usted cometer un delito? A lo que vos me contestaste que sí. Sí. Y es verdad. Sí. A ver, delito. Hoy un delito es darle un cachetazo a alguien. Yo no soy violento, pero me he enojado muchas veces con gente en la calle que deja el auto estacionado en la bicisenda. Pasaba con la bici, había un auto estacionado y el tipo estaba mandando un mensaje encima en otra. Arriba de la bicisenda. Y yo le dije, ¡ey! ¡No estaciones en la bicisenda! Y me fui. Con barbijo, lentes. Merakio. No me voy a reconocer. Siguiente pregunta fue, ¿se toma usted demasiadas selfies? ¿Qué respondí? Dijiste que sí, era verdad. ¿Qué es demasiadas selfies para vos? Más que cualquier otra persona que no es creador de contenido ni influencer. Pero sí, muchas. Tengo una historia destacada en mi Instagram que es alta selfie. Ahí están todas. ¿Alguna vez usted le ha mentido a una pareja para ocultarle algo? Me dijiste que sí y es verdad. Sí. ¿Te acordás de algún momento? Mucho. Yo le miento a mi esposa todos los días. ¿Quién se comió el helado? Toto. No necesariamente tiene que ser, tengo una familia paralela a la mentira tampoco. No sé cuántas mentiras decimos por día. Muchas. Después una que me la tomé muy personal. Uy. ¿Ve usted los videos de Pilo? ¿Y yo qué dije? A ver, ¿qué contestaste? Porque si no sabés qué contestaste, ya estás mintiendo. ¿Yo qué dije? No, yo dije sí. Y salió mentira. No puede ser. No puede ser, yo vi uno, boludo. Seguro, el de María Becerra, lo vi. No, lo que debe haber interpretado la máquina como mentira es que no veo todo, no estoy al día. Hacen mucho contenido ustedes también. Es buenísimo hacer mucho contenido. ¿Ha deseado usted hacerle daño a alguien? Sí. Tu respuesta fue que sí, y no se pudo tomar si era verdad o mentira porque hubo mucha emoción y hay un recuerdo. Increíble que salte lo del recuerdo, porque empecé a buscar momentos donde hacerle daño a alguien, porque también interpreté que la pregunta no era la misma que cometer un delito. Como que el delito me imaginé como pegarle a alguien, ¿no? Y hacerle daño a alguien, ¿dónde verdaderamente querés hacerle daño a alguien? No encontré un hecho puntual, pero sí a veces me imagino, ¿no? ¿Qué pasa si un tipo en la calle lo agarra a mi hijo o algo así? El hombre lobo me vuelvo. ¿Le han propuesto a usted algún canje descarado que le haya dado vergüenza realizar? Y me contestaste que sí, y es verdad. Sí, he hecho canje descarado, más en mis comienzos. Era la época de probar a ver hasta dónde se podía ir. Y creo que, no sé, chocolate, algo así fue. ¿Ha mentido usted en alguna entrevista? Contestaste que sí, y es verdad. ¿Te acordás cuál? Creo que en entrevistas de trabajo directamente me preguntaban, no sé, ¿fuiste a la facultad? Sí, decía. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas, marketing. No sé puntualmente qué, pero sí debo haber mentido seguro. Esta es muy interesante, porque te pregunté, ¿le has mentido a Karen sobre el sabor de la comida que ella preparó? Y dijiste que no.
Y salió que mentiste. A ver, o sea Y que que... hubo una emoción. Sí, O sea que... que he mentido cuando me preguntó si estaba rico. Claro. Ok, ¿qué más información necesitas? ¿Qué prepara ella? No. Últimamente está haciendo cosas tremendas, de buenas. Pero antes era como probar. Ella lo que hace, que yo a veces la cargo, que es como, no, estaba haciendo esto y se me ocurrió ponerle esto. Y yo digo, no diseñes. No diseñes, porque cuando diseñás, ella una vez había encargado un sillón y se le ocurrió rediseñarle ciertas partes. Después no nos entraba en ningún lado al sillón. Era como, no diseñes. Y me di cuenta de que ella le ponía todo su amor en ese diseño. Entonces muchas veces era, ¿está rico? ¿Le has robado algo de valor a alguien? Y me contestaste que sí, que es verdad, y que tuviste un recuerdo. Tuve un recuerdo. ¿Qué recordaste? Por favor, música emotiva de recuerdos. Yo era muy joven, le sacaba de la cartera a mi mamá las monedas que yo sentía que no se iba a dar cuenta porque era el cierre con las moneditas y había muchas monedas. Es como un poco lo que hago con Sepeti con sus cafés. Sacás y no pasa nada. Esa plata era para ir al kiosco o algo así. Después me habré quedado con cosas que digo, bueno, esto no lo van a extrañar. Una caja de chocolates de acá abajo. ¿Alguna vez ha regalado usted un regalo que le hayan hecho? Sí. Ok, hubo mucha emoción. No se sabe si es verdad o mentira, pero hubo emoción. Tengo un canasto en casa de cuando me regalan muchas cosas las marcas. También ya no se usa mucho regalar en un cumpleaños. Pero de repente un amigo, cumpleaños, y tenés en mi casa, abro una caja y tengo que poner una luz LED para el teléfono. Y voy y te digo, toma, esto te va a encantar. Y te regalé algo que me regalaron, pero es sincero de corazón. Perfecto. Como la luz LED que te regalé, hijo. ¿Le gustaría que Toti sea youtuber? Contestaste que no. Y hubo una emoción muy grande que tuvo una reacción que quizás sea mentira. Mentí a propósito para ver si funcionaba. ¿Ah, sí? Sí. O sea, todo eso que pensaste fue la emoción que esto detectó por ahí. Mirá, seguramente, porque era como que claro, Toto ya está. Toto se mira al espejo y dice, hola amigos, ¿cómo están? Pobrecito, ya está. Es una criatura que ya está perdido. Pero sí, mentí a propósito. Funciona. ¿Alguna vez tomó prestado algo que nunca devolvió? A lo que contestaste que no, y fue verdad. Y un recuerdo. Qué loco, ¿no? Cuando vos decís recuerdo es cuando, viste, como que me pongo a pensar y a ver qué hay, a revolver. No hay algo que me hayan prestado de valor y me lo quedé. Onda, una cámara, un trípode, un algo. No. ¿Alguna vez usted se ha orinado en la ropa? Contestaste que no, y acá salió, mintió mucho. ¡Ay, me de nuevo! Sí, me meado. Ahí mentí a propósito también para ver si funcionaba. Pero obvio que me he meado. También mearse no es como toda la carga de meadas soltarla. Unas meadas así de risa. Estás del color del buzo, te quiero decir. Gracias. Mirá, me vuelvo invisible. ¿Ha encubierto usted a algún compañero que estuviera haciendo algo indebido? Dijiste que sí y hubo un recuerdo. No se sabe si mentiste o no. Me pasó lo mismo. No sabía si había o no y me puse a buscar. Y sí, encontré. He llegado acá y la alarma estaba apagada. Y no dije nada. ¿Podría estar 24 horas sin su celular? Dijiste que sí. ¿Y qué pensás que salió? ¡Qué mentira! Es verdad. ¿Qué es verdad que puedo Dice que estar? es verdad, sí. ¡Wow! Yo creo que en un caso extremo o en un video onda 24 horas. Seper, estamos trabajando. Sí, podría, yo creo que podría. Creo que cuando me fui de vacaciones, una de las últimas veces, estuve todo un día sin el teléfono, lo dejé en la habitación. Sin selfie, sin nada. Nada, lo que pasa es que el día anterior me había sacado un montón. Bueno, ¿cómo te sentiste con este test? ¿Crees que funcionó, que no funcionó? ¿Cómo estuvo? Esto funciona, ¿eh? No podría explicarlo por qué. Seguramente el señor que me lo hizo sí lo podría explicar. Me sentí muy incómodo, que no me podía mover, que no me podía reír y que solo tenía que ser por sí o por no. Pero también me parece que como que es parte de la prueba y es divertido. Háganlo en sus casas.